En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, nada me hace caer. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en los dominios de la muerte. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, quien murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Cristo, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en los dominios de la muerte, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó y de ellos todos nosotros somos testigos. Exaltado a la derecha de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo, prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Por tanto, que todo Israel esté bien seguro de que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. Esta es nuestra lectura base del día de hoy, amados hermanos. Esta se encuentra en Hechos, capítulo 2, versículos 25 al 36. Paz a vosotros, les saludo con cariño. Y hoy en esta mañana tenemos un tema hermoso que vamos a meditar. Y lleva como título el primer sermón, segunda parte, pruebas de la resurrección. Ya con nuestra hermana escuchábamos el día de ayer la primera parte. Hoy, bajo nuestro eslogan general, los hechos de los apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús. Y en esta primera semana tenemos un subtema que lleva como título el nacimiento y desarrollo de la Iglesia. Y antes de entrar en materia y dar inicio a nuestra reflexión del día de hoy, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios. Bondadoso Dios que estás en el cielo, Padre bueno y misericordioso, en esta mañana, Padre, te agradecemos infinitamente, Señor, tu presencia. Te agradecemos, Padre, la enseñanza, Señor, que hoy traerás a nuestra vida, porque tenemos bien cierto, Señor, que tú tienes todo bajo control, que tú conoces cada situación que habrá de suceder, que nada escapa a tu soberanía, Señor, y que tú estás en control de todo. Padre, permite que tu Santo Espíritu guíe esta reflexión, guíe a esta tu sierva, Señor, para poder dar a conocer ese mensaje, ese poderoso mensaje que hace tantos años el apóstol Pedro también transmitió con esa firmeza y esa fuerza a todos los varones que escucharon y que se arrepintieron. Señor, permítenos poder entender y comprender esta palabra, Señor, y que quienes tengan que escuchar, quienes escuchen hoy, quienes escucharán después, quienes en algún otro momento oirán, Señor, pueda trabajar tu palabra en sus corazones y podamos entender, Señor, que tú has hecho, Señor y Cristo, a tu Hijo amado hoy y siempre. Gracias, Jesús, en tu nombre oramos y suplicamos estas cosas. Amén.
Amados hermanos, es un placer para mí, como cada ocasión, presentarme delante de ustedes con esta poderosa palabra que viene de parte de nuestro Dios. Y sabemos, hermanos, que el discurso de Pedro, expuesto en el capítulo 2 de los Hechos, es uno de los momentos más importantes en la historia del cristianismo, ya que marca el comienzo de la iglesia primitiva. En este versículo, Pedro se dirige a una multitud en Jerusalén, compuesta principalmente por judíos, para explicarles el significado del milagro que acaban de presenciar, la descendencia del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pedro utiliza su conocimiento de las Escrituras para interpretar este evento en términos religiosos y explicar cómo Jesús es el Mesías que se predijo en el Antiguo Testamento. Y vemos, queridos hermanos, cómo Pedro dirige su audiencia a las Escrituras. Esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, les dice en Hechos 2:16. De hecho, Pedro apela a las Escrituras en repetidas ocasiones en el transcurso de su sermón. Él entrelaza grandes pasajes del Antiguo Testamento que hablan sobre Cristo, como Joel 2 y los Salmos 16 y 110. El discurso de Pedro es importante por varias razones. En primer lugar, marca la fundación de la iglesia primitiva, ya que muchos de los que escucharon a Pedro ese día se convirtieron al cristianismo y fueron bautizados. Además, queridos hermanos, el discurso de Pedro sentó las bases teológicas del cristianismo, al explicar cómo Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento y cómo su muerte y resurrección son la clave de la salvación para la humanidad perdida. Pedro le correspondió realizar el primer discurso después del Pentecostés, por lo que se enfocó en la resurrección de Jesús. Y hoy analizaremos 4 puntos que prueban cómo Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento, confirmando así que Él era el Mesías esperado. Y como ya lo dijimos, su muerte y resurrección son la clave de la salvación para todo aquel que crea que Cristo es el Mesías y Salvador del mundo. La prueba número 1 es la profecía de David acerca de Jesús, que bien ya vimos en el versículo 25 al 28 de nuestra lectura base. La prueba número 2, el testimonio de Pedro. Esto lo leímos en el verso 29 al 31. La prueba número 3, los testigos presenciales, los discípulos. Y esto nos lo dice el verso 32. Y la prueba número 4 es la exaltación y ascensión de Jesús a los cielos. Y esto nos lo habla el verso 33 al 36. Como ya le dimos lectura a nuestra base bíblica, vamos a desarrollar estas 4 pruebas que nos confirman ese cumplimiento de la profecía y de que Jesús es el Mesías y Salvador del mundo, como lo dijo Pedro y como lo demuestran las Escrituras. Y vemos que David, a través de su profecía en el Salmo 16 del 8 al 11, dice así: siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocija mis entrañas, todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida y me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Esta prueba número 1, hermanos, que es la profecía de David acerca de Jesús,
Por eso Pedro repitió, David dice de él, del Cristo. En el Salmo 16, del 8 al 11, como ya lo leímos, dice que la profecía que David emitió tenía que ver con la vida y experiencia diaria de Jesús. Sabemos que Jesús experimentó la continua presencia y poder de Dios, como lo dice en el versículo que dice, siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso es que Jesús experimentó la continua presencia y poder de Dios en su vida. En cada momento, en cada instante, Jesús siempre vio a Dios cara a cara. Jesús miró y mantuvo su mirada en Dios. Él puso sus pensamientos en Dios, enfocó su mente y atención en Dios, se concentró y permaneció con su mente puesta en Él completamente. Por eso es que el Señor lo respaldaba a Él en cada actuar de su vida, en cada milagro, en cada acción que Él tomaba. El Padre siempre lo respaldaba por esa comunión tan íntima que tuvieron ambos. Jesús siempre practicó y estuvo siempre consciente de la presencia de Dios, llevando cautivo todos sus pensamientos. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda en 2 Corintios 10:5, dice que destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivos todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y esto que Jesús practicaba, también tenemos que practicarlo nosotros, hermanos. En toda circunstancia y en toda situación que nos toque vivir, mantengamos cautivos nuestros pensamientos en Cristo. Jesús siempre tuvo a Dios a su diestra, de manera que no sería conmovido. En esa confianza Él avanzaba cada día. Dios estaba allí como su abogado y protector, como su defensor. Dios era su proveedor, el que cuidaba de Jesús, fortaleciéndolo, guiándolo, y quien le sostenía, velando por su vida. El Salmo 109:31 dice, porque Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Por eso también dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Y el Salmo 121 en sus versos 7 y 8 sigue diciendo, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. La profecía de David era acerca de la convicción de Jesús, que sería librado de la muerte. No sería dejado, no sería abandonado, no sería condenado permanentemente a permanecer en esa muerte eterna, ni en ese sepulcro. Cristo estaba completamente seguro de que su alma no quedaría dejada ni abandonada en el sepulcro. Cristo dijo enfáticamente que su alma no sería dejada en el Hades, es decir, en el reino de la muerte. Él resucitaría y viviría eternamente. Y vemos también que la palabra corrupción se refiere a la descomposición. Y el título que Jesús empleó para referirse a sí mismo, santo. Jesús era santo, justo y puro. Él no tuvo pecado y se dedicó totalmente a Dios y fue perfectamente acepto delante de Dios. Por tanto, queridos hermanos, Dios le resucitó para que su carne no fuera destruida y no viera esa corrupción, no pasara ese estado de descomposición. Por eso en 2 Corintios 5:21 nos afirma, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros
Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos nosotros la justicia divina. Qué bendición tan grande, hermanos, que hayamos recibido esa justificación delante de nuestro Padre por medio de nuestro amado Jesús. Y la palabra nos afirma claramente que en esa confianza debemos vivir, porque dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Amados hermanos, entonces vemos que la profecía de David tenía que ver con la revelación de Jesús sobre el camino de la vida y la presencia de Dios en su vida. El original hebreo dice la senda de la vida. Es una maravillosa declaración que revela la más gloriosa de las verdades. Y Dios la reveló. Esa senda se la reveló a Jesús. Y Jesús nos la revela a nosotros. La senda de la vida, el camino para escapar de la muerte eterna, es vivir en la presencia y obediencia de Dios cada día de nuestra vida. Porque Dios nunca abandonará a nadie que le sirva. Si ese hombre vive y anda en su presencia, Él no lo despreciará. Jesús conocía la senda de la vida y era estar en la presencia de Dios. Él estaba lleno del gozo de la presencia de Dios. Y nosotros también deberíamos de buscar estarlo, hermanos. Por eso Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La segunda prueba que nos confirma que Jesús era el Mesías es el testimonio de Pedro. Ese testimonio, ese firme testimonio que Pedro emitió acerca de la resurrección de Jesús. Pedro lo afirma enérgicamente, que David no podía estar hablando de sí mismo. Fue muy significativo acerca de David, diciendo que fue un profeta y que Dios le había revelado que el Mesías vendría mediante su línea genealógica. El Mesías sería uno de sus descendientes y se sentaría en su trono. Y esto nos dice Salmo 132:11, dice, el Señor le ha hecho a David un firme juramento, que no revocará. Uno de tus propios descendientes pondré en tu trono. Por tanto, hermanos, lo que David estaba haciendo era prediciendo la resurrección de Cristo. La profecía se refería a Jesús y a su resurrección. Notemos, queridos hermanos, la declaración que hace Pedro de la profecía. Y él dio 3 razones por las que Dios levantó a Cristo de los muertos. La primera, Cristo fue levantado para reinar con Dios. La segunda, Cristo fue levantado para librar su alma de la muerte eterna. Y la tercera, Cristo fue levantado para librar su carne y cuerpo de la corrupción. La tercera prueba que nos afirma y confirma que Jesús es el Mesías, dice que los discípulos fueron los testigos presenciales de la resurrección. Ser levantado y recibir vida eterna es un estado de exaltación. Ser levantado significa ser exaltado. Y David profetizó la exaltación del Señor, pues no podía estar hablando de sí mismo, como ya lo vimos, porque él no fue levantado de los muertos, y tampoco ha sido exaltado, sino que David profetizó que lo sentaría a la diestra de Dios.
y que Dios pondría a todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso es una victoria, es un triunfo absoluto sobre todo poder, tanto humano como espiritual. Pedro declaró enfáticamente: Jesús es el Señor y Mesías. La palabra enfática significa sin ningún lugar a dudas, con perfecta y completa seguridad y certeza que Jesús es el Señor, como lo dice el verso 33. Exaltado a la derecha de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo, prometió, derramado esto que ustedes ahora ven y oyen, que Jesús es el Mesías. Y les vuelve a repetir: Jesús, a quien ustedes crucificaron, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Finalmente, Pedro hace un llamado a su audiencia a reconocer las Escrituras y la clara enseñanza del Antiguo Testamento con respecto a la identidad de Jesús. En Hechos 2:36, el argumento de Pedro está saturado de las Escrituras, está razonado a partir del Antiguo Testamento, para demostrar que Jesús es en realidad el mayor hijo de David, el Mesías de Israel. El discurso de Pedro, queridos hermanos, en Hechos, tiene varias aplicaciones prácticas para nuestra vida cristiana hoy en nuestros días. En primer lugar, nos muestra la importancia del conocimiento que debemos tener de las Escrituras. Debemos desarrollar un estudio profundo y un escrutinio de la palabra de Dios. Pues por medio del estudio es que Pedro utilizó su conocimiento de la ley judía para explicar el significado del evento que estaban sucediendo. En segundo lugar, el discurso de Pedro nos recuerda que nuestra fe debe ser fundamentada completamente en las Escrituras y en la obra de Jesús en la cruz. Por último, el discurso de Pedro nos muestra la importancia de testificar el Evangelio a aquellos que nos rodean, a toda la gente que está a nuestro alrededor, tal como lo hizo Pedro, con esa fe firme de que Jesús es el Señor, así como lo hizo con esa multitud en Jerusalén, sin ningún miedo, sin ningún temor y con toda la confianza de lo que estaba hablando, porque él sabía que todo lo que se dijo del Mesías era verdad. Y la palabra nos promete, hermanos, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y quiero repetir estas palabras ahí en el Salmo que dice el rey David: por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. Me has dado a conocer los caminos de la vida y me llenarás de alegría en tu presencia. Amén. Acompáñenme, por favor, mis queridos hermanos, a realizar una oración. Señor nuestro Dios, Padre amoroso y poderoso, te damos las gracias que podemos venir hoy ante ti con esperanza. Padre nuestro, te suplico que de la comunión contigo recibamos fortaleza, que podamos comprender con profundidad, Señor, que somos tus hijos y que hemos sido llamados a proclamar estas verdades, Señor, escritas en tu palabra.
y somos a quienes tú nos has permitido conocerte. Y hoy te pedimos, Padre, que seas nuestra ayuda, nuestro refugio, que afirmes y confirmes nuestra fe, Padre. Permítenos, Señor, que proclamemos tu evangelio de salvación, para que muchos corazones, Señor, despierten, como en aquel día, Señor, en que Pedro declaraba esta palabra, Señor, entre tantas gentes. Permite, Padre, que muchos corazones despierten también hoy y se conviertan para que se vuelvan a ti buscándote, bendito Dios. Que en sus necesidades, en sus temores, en sus angustias, Señor, tú permitas que tu Espíritu se revele apaciblemente en esos corazones. Oh Señor nuestro Dios, que pueda ser revelado en todo el mundo por medio de los que hemos creído, para la gloria eterna de tu nombre, amado Dios. Hoy, Señor, un nuevo amanecer ha llegado, y en este instante, Padre poderoso, nos acercamos hasta ti, elevando esta oración para expresarte toda nuestra gratitud por esta palabra, Señor, por este cuidado, por este amor, por esta salvación, por este perdón, Padre, y esta justificación que tú nos regalaste por medio de tu Hijo amado. Toda mi gratitud, Señor, mi fe y mi esperanza puestas en ti, bendito Dios. Gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que tú haces cada día. Gracias, porque eres tú quien guía cada uno de nuestros pasos, porque siempre, Señor, tú das pan en nuestras mesas y nunca falta tu sublime bendición en nuestros hogares. En esta mañana que despierta, Señor, la vida, quiero vivir por fe. Y es por eso que hoy, Señor, ponemos en tus manos todo lo que somos, todo lo que anhelamos, todo lo que necesitamos, Señor. Te pedimos que bendigas nuestras vidas, que ilumines nuestra senda, Señor, con tu luz y que tu presencia sea manifiesta en cada uno de nosotros. Padre bueno, en esta oración también queremos entregarte los planes y te suplicamos, Señor, que tú tomes el control absoluto. Tú conoces mejor que nadie nuestro corazón. Permítenos, Padre, vivir según tu voluntad. Ayúdanos a encontrar la fuerza para mantener la calma en los momentos difíciles. Y danos sabiduría, Señor, para actuar correctamente y tomar decisiones acertadas. Concédenos, Padre, un corazón noble que sepa actuar sin egoísmos y con generosidad, y así poder llevar tu evangelio de salvación a quienes no te conocen. Gracias, porque podemos vivir ese gozo de ser instrumentos en tu obra. Amado Dios, gracias por escuchar esta oración y gracias porque sé que en este día, en esta hermosa y maravillosa mañana, tú llenarás de paz y tu compañía estará con nosotros. Aceptamos, Señor, con alegría todo lo que tú tienes para nosotros, porque tú en tu bondad, Señor, nos llevarás por caminos de justicia. Creemos y confiamos en ello, y lo pedimos y lo suplicamos por los méritos de tu santo y amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos. Hoy estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Miriam Valle, desde Tijuana, Baja California, México. Les envío un saludo de paz y un abrazo fraterno hasta sus lugares de origen. Bendiciones y paz a ustedes.